El capítulo 6. El capítulo 6. ¿Ok? El capítulo 6 dice Pablo: ahora bien, ¿deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Ok, vamos a trabajar con esto. Estoy leyendo esto en esta Biblia todavía. Vamos a ver cómo lo expresa en la Reina Valera 1960. Cómo lo expresa en la Reina Valera 1960. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es bien importante, interpretar los artículos. Los artículos tienen mucha importancia en los versículos bíblicos del griego. Bueno, en cuanto al contexto del griego. Vamos a analizarlo y verlo aquí en la Biblia interlineal de Francisco La Cueva. Vamos a analizarlo, ¿ok? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo está haciendo una pregunta reflexiva. Es una pregunta retórica, indicando que luego que Cristo nos perdonó, nos justificó, condenó el pecado seguirá enseñoreándose de nosotros. ¿Seguiremos nosotros estando bajo el dominio del pecado? ¿Seguiremos nosotros estando bajo un estado de ser pecadores? ¿Bajo un estado o condición de seguir siendo pecadores luego que Cristo nos perdone y nos justifique, nos regenere, nos selle con el Espíritu Santo? El poder del pecado sigue en acción para condenarnos. Todo eso es lo que Pablo está queriendo expresar aquí. Que esta pregunta se le conoce como una pregunta retórica o una pregunta reflexiva. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Jamás. Aquí Pablo pone un negativo con la palabra jamás. Lo que morimos al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Ok, vamos a ir poquito a poquito trabajando con esto, ¿ok? Vamos a la pizarra. Lo que morimos. Los que morimos. Aquí yo puse en el griego lo que morimos. ¿Ok? La palabra morimos. Morimos. La palabra morimos, que lo vemos aquí escrito. Morimos. Y aquí hay un artículo de contrato, que viene siendo esta palabra del griego. Aquí. ¿Ve? Esta palabra que está aquí en el griego escrita es el artículo definido al, que se conoce como un artículo de contrato. Contrato. ¿Ok? Eso es bueno comprenderlo porque en la Biblia hay variaciones de artículos. ¿Ok? El artículo de contrato viene de la preposición a. De la preposición a. Y ahí viene lo que conocemos este artículo. ¿Ok? Este artículo de contacto. Al. El artículo al. ¿Ok? Entonces, este artículo se conoce como un artículo de contrato. ¿Ok? También los artículos de contrato también son del, que viene del artículo definido, el viene del artículo definido el. Pero al haber aquí una D, aquí cuando hay una D, del, comenzando con la D,
Pues este artículo de contacto también tiene que ver con una preposición también. Y la preposición viene siendo, de. La preposición de. ¿Ok? La preposición de. Pues entonces, tanto él como de, ahí se forma la palabra del. Del. ¿Ok? Ok. Ahora, cuando hablamos de la preposición al, que la vemos aquí en el griego, al, que es un artículo de contacto, este es un artículo, discúlpame, no preposición, discúlpame, es un artículo en el griego, al. Los artículos al revelan muchas cosas. Número uno, si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la gramática español, solamente dentro de la gramática español, el artículo al revela movimiento o también revela dirección también, y también revela estado o condición, como quieran llamarlo. Condición. Movimiento, dirección, estado, condición. ¿Ok? Todo eso revela el artículo al. El artículo al. ¿Ok? Ahora, tomando un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿verdad? Me dirijo al hospital, ¿ok? Me dirijo al hospital. Este artículo al representa o significa dirección. Ok, pero cuando Pablo menciona aquí, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, porque lo que hemos muerto al pecado. Tanto así, en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice Pablo, perseveraremos en el pecado, en él. Esta palabra en él se está introduciendo al el pecado, no necesariamente el pecado de transgresión. No necesariamente el pecado de transgresión. Está introduciéndose al pecado jamaltía. Observa bien como Pablo lo expresa aquí. ¿Qué pediremos? ¿Perseveraremos o continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Está haciendo una pregunta que luego que nosotros hemos creído en Cristo por la fe, nosotros no podemos seguir continuando y perseverando en el pecado. Aquí la palabra en el pecado está también hablando del pecado como un estado, como una condición que el hombre se encontraba, que el hombre se hallaba sin Cristo. Continuaremos en el pecado, en otras palabras, continuaremos viviendo en el estado, por eso es que dice aquí Pablo, viviendo, ¿ve? Viviendo. Esta palabra viviendo, que viene siendo un verbo, viviendo, está expresando aquí como una acción continua. Una acción continua. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí de esta manera. Espérate. ¿Ok? Viviendo.
con la palabra ¿ok? Que se convierte como un tipo de, en el español, se le pudiera conocer como un pretérito imperfecto. Imperfecto. Un pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es una acción pasada. Una acción pasada de un pecado o de un estado que se hallaba el hombre. Es una acción pasada de una acción pecaminosa o de un estado pecaminoso que se hallaba el hombre en tiempo pasado. Y esa acción es como una acción usando el imperfecto, es una acción continua, seguida. ¿Ok? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La diferencia entre el imperfecto y el indefinido. Indefinido, porque también se encuentra el pretérito indefinido. El pretérito indefinido es una acción pasada que terminó en un pasado. Se quedó, es una acción pasada que ya finalizó en un pasado. Pero el pretérito imperfecto es una acción pasada y que continúa, pero estando en el pasado. Continúa en el pasado. Continúa. Por eso dice Pablo aquí viviendo. Lo que Pablo está expresando aquí, luego de nosotros ser salvos, justificados, perdonados por la obra de Cristo, Pablo hace una pregunta reflexiva a la iglesia, a los santos, a la iglesia. ¿Continuaremos viviendo en el pecado, siguiendo en el estado y la condición como el hombre se encontraba antes? Y Pablo pone un negativo fuerte. El negativo fuerte que Pablo pone es jamás, jamás. Dice que no, que el hombre no puede continuar que viviendo en un estado, en una condición de ser pecador, ¿verdad? Como antes era. No puede, es bien difícil. Y Pablo dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pablo usa un artículo definido, él, que cuando Pablo usa el artículo definido, él está señalando directamente el pecado que se enseñorea del hombre y lo condena. El artículo es cómo viviremos en él, en ese pecado. No podemos vivir porque ahora somos justificados y nos hemos movido a la justicia de Dios. Nos hemos movido de lo que es el pecado y la muerte, nos hemos movido a la liberación, a ser libre del pecado y de la muerte. Nos hemos movido a otro estado. Nos hemos movido del pecado y la ley y de la condición. Nos hemos movido a la gracia. ¿Ve? Nos hemos movido a la gracia. Ahora, cuando Pablo habla y expresa, vamos a bojar aquí. Déjame bojar aquí un momentito. Ok. Cuando Pablo está hablando aquí de la palabra el artículo dice Pablo, lo que hemos muerto. Aquí en el griego aparece diciendo lo que morimos. Lo que morimos. En la Biblia Reina Valera dice hemos muerto. Es lo mismo. Porque solamente la Biblia Reina Valera está poniendo y colocando una preposición que es hemos. La preposición hemos y luego muertos. Muertos, ¿ok? Santo, aleluya. Aleluya. Alaba lo que él vive. Aleluya, gloria a Dios. Hemos muerto. Entonces, cuando la Reina Valera dice hemos muerto, esta palabra muerto
esta palabra muerto nos desliga de la unión que teníamos, que el hombre tenía con el pecado. De la unión que el hombre tenía con el pecado. La obra salvífica de la muerte, de la sangre de Cristo derramada, de la sepultura, de la resurrección, toda esa obra salvífica de Cristo hace algo, y es que nos desliga y nos separa del estado y la condición que se hallaba el hombre de estar muerto en su delito y en pecado, del estado y la condición que se hallaba el hombre. Nos desliga completamente. Por eso entonces, cuando dice hemos muerto, la palabra aquí, muerto, significaría eso, que fuimos desligados de eso. Fuimos muertos. Ya hemos muerto. Ahora, de la manera como en el capítulo 7:1, que yo estaba hablando del video, capítulo 7:1, 2 y 3, ¿verdad? Dice Pablo una analogía, una metáfora, una analogía, que la mujer no se puede separar de su marido mientras su marido todavía esté con vida. Está con vida porque si se separa de su marido por gusto, estando su marido con vida, se convierte en una adúltera. Y Pablo en la analogía del capítulo 7 está expresando que si su marido muere, entonces ella queda libre de la ley de su marido. O quedar libre de la ley de Moisés. Quedar libre de la obligación que ella tiene de permanecer. ¿Verdad? Cuando dice Pablo, si el marido muere, significa quedar libre de las obligaciones que la mujer tiene con su marido. Ya no está obligado porque ya el esposo murió. Así mismo como Pablo expresa en el capítulo 7. Pero entonces el capítulo 7 muestra la obra de Cristo en su muerte. Que cuando Cristo muere y resucita, ya nosotros no estamos unidos, enyugados a la ley, a las obligaciones. Tienes que diezmar. Tienes que diezmar. Así lo dice la Biblia. Y si no diezma, te van a caer encima las maldiciones. Sí, hermano, así lo dice la ley. ¿Tú me entiendes? Pero no estamos obligados a seguir sujetos a esa ley, a dogmas, mandamientos que obligan al hombre a diezmar. Tú no estás obligado. Tú no estás obligado a eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo esa ley y esas obligaciones. Al estar, al hombre morir, pues cuando Cristo muere, ya no estamos sujetos a ese yugo de la ley de obligatoriamente cumplir dogmas y mandamientos. No, ahora Cristo murió, ahora Cristo sería para nosotros todo, para nosotros. Nos hemos desligado de la ley del pecado y de las obligaciones de la ley, del cumplimiento de la ley, ¿ok? Esto solamente es un ejemplo que yo estoy poniendo, ¿ok? Cuando Pablo dice aquí, hemos muerto, aunque en el griego, aquí aparece en el griego, morimos, es lo mismo, tiene la idea, lo único que en la Reina 1960, en la Reina Valera 1960, aparece hemos muerto con una preposición hemo, que sería que una acción ya está hecha. Hemos muerto porque Cristo ya murió. Y si Cristo murió, nosotros hemos muerto a esa ley. Nos desligamos a esa ley. Nos desligamos a esa ley. ¿Ok? Hemos muerto ya a la ley. Pero en este caso, cuando Pablo está mencionando hemos muerto al pecado, la palabra pecado es el poder que tenía el pecado sobre el hombre. El dominio que el pecado tenía sobre el hombre, hemos muerto. Y al poner Pablo la palabra muerto, significa que nosotros al poner nuestra confianza en Cristo y al estar bajo la gracia, también hemos quedado desligados del poder del pecado. Del poder del pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Daddy Yankee, si creyó de verdad en Cristo Jesús, ha quedado desligado del poder del pecado.
Así que no importa, no, que hay que romper pactos. Hay que romper pacto, hay que romper la alianza y depende del nivel de pacto. Que no vaya a ser que le pase esto a Daddy Yankee. No, no. El poder del pecado ha sido desligado, quitado ya cuando el hombre pone su confianza en Cristo por la fe, en creer en Cristo. ¿Ok? Vamos entonces a continuar con el video 3. A ver si descanso un poco y me alivio un poco de los nervios. Tú me ves así tranquilo, pero a veces me pongo nervioso. Un poco nerviosa en la parte humana. Continuamos con el video 3, ¿ok? En el nombre del Señor.